la creación de carros y su evolución. Comencemos. Carl Benz. En 1885, donde Benz construyó un motor a 4 tiempos que podía girar a 400 RPM y una potencia de 0.75. Fue un tipo de triciclo motorizado, la cual fue una novedad absoluta, ya que fue el primer automóvil. El 3 de junio fue su primera aparición ya patente publicado en Ringier, en Alemania. Demostraron que el equipo era adecuado para ser funcionable en su totalidad. Benz Gottlieb trajeron una revolucionaria y una nueva dimensión para los movimientos. Después de algunos detalles, por fin en 1886 se patentó totalmente. Fue uno de los más usados en ese momento y fue uno de los más caros hasta que finalmente en 1896 se descontinuó, ya que conforme pasaba el tiempo iban saliendo más y ese modelo se iba perdiendo y descontinuando. Henry Ford. Ford, cuando era más joven, le gustaba y estaba intrigado por los motores que funcionaban con gasolina. Aproximadamente en 1893 ya estaba en el proceso de construir su primer motor a base de gasolina, el que lo alquilaba Bagel Avenue. Conforme iba pasando el tiempo, poco a poco fue experimentando y viendo cómo iba a ser su diseño y su funcionamiento total, lo cual él quería que tuviera una variedad grande de modelos. En 1896, ya con la ayuda de sus amigos, fue cuando empezó a diseñar. Fue su jefe quien lo invitó a una junta y ahí Henry enseñó su diseño. William H. Morphy ayudó a que su empresa financiera empezara a crecer, ya que debía tener una nueva compañía, hasta que en 1899 su compañía Detroit Automobile Company fue fundada el 5 de agosto. Al principio solo fueron saliendo pocos vehículos y en la fábrica de McAvan, Detroit, donde ahí algunas personas le ayudaban al mantenimiento y a ensamblar. Para 1913 su compañía no paró de crecer y fue totalmente un éxito. Luego, en 1915, Ford anunció la fabricación de su coche que estaba en 1 millón, y ya para 1916 ya tenían más producción y trabajadores. Hasta hoy, Ford se le conoce como los más grandes en su parte por el buen diseño y trabajo de la industria de la modernización. Nicolas Joseph Cugnot. En el año 1769, el francés Nicolas Joseph Cugnot inventó el primer coche, un automóvil de 3 ruedas con motor de 2 cilindros verticales y 50 litros de desplazamiento al que bautizó como Fardier. Inicialmente fue diseñado para el ejército francés, más concretamente para transportar artillería, sustituyendo incluso a los caballos para llevar a los oficiales por todo el campo de batalla. Su diseño era peculiar y, en la parte delantera, sobre la rueda, se ubicaba la caldera. Un año después del proyecto, Cugnot fabricó una versión mejorada de su automóvil, pero esta resultaba más difícil de conducir y su uso desembocó el primer accidente de automóvil de la historia. Ya en 1771 llegó una tercera y última versión del modelo, la cual se encuentra actualmente expuesta en el Museo Nacional de la Técnica de París. 2 cilindros. Un cilindro es una pieza muy importante en el motor de un automóvil. Esta lo que hace es quemar combustible para que genere energía. El cilindro consta de un pistón y 2 válvulas en la parte superior, una válvula de administración y otra de escape. Entre más tenga, más gasta gasolina y más energía genera. La manivela es un elemento de la máquina que a través de un mecanismo transmite movimiento de un elemento a otro. Funciona con un eje y una palanca de segundo grado. Está hecha de hierro y se compone de 2 ramas y una rueda. Su funcionamiento se basa en diversas máquinas que transforman el movimiento de los pistones, que usan un motor de combustión interna. Este componente transforma el movimiento circular en movimiento rectilíneo uniforme alternativo. Velocidad máxima. Los automóviles de la época de antes tenían como velocidad máxima unos 16 a 20 km/h, por lo que gastaban mucha gasolina de lo que ahora gasta un vehículo a esa misma velocidad.
y usaba un motor de combustión interna. Actualmente existen carros modernos que alcanzan velocidades de hasta 422.2 km/h, pero algunos son deportivos. Normalmente los autos cotidianos avanzan hasta 240 km/h. Máxima seguridad. Este se hace con el fin de asegurar más al vehículo, mejorando su funcionamiento y asegurando la seguridad de los pasajeros en el conductor, para así poder prevenir accidentes catastróficos. Los más conocidos como prevenciones para la seguridad son los frenos, suspensiones y los neumáticos. Auto de vapor. En 1875, Amédée Voller presentó al mundo su coche de vapor. El auto físicamente tenía la apariencia de un carro, pero sin estar tirando por los caballos, y en la zona trasera se elevaba una chimenea. Este tenía capacidad para 12 personas y llegó a rodar a una velocidad de hasta 40 km/h. Energía mecánica. La energía mecánica es la suma cinética y potencial. La energía cinética es la energía que tiene cuerpos en movimiento, ya que depende de sus velocidades y de su masa. La energía potencial, en cambio, está asociada en fuerzas que se denominan conservativas y está asociada al trabajo de fuerzas, como la fuerza elástica y la gravitatoria, que dependen de la masa de los cuerpos y de su posición y estructura. Es la energía que posee un objeto en movimiento y depende de su velocidad y masa. Energía térmica. La energía térmica o calorífica es la parte de la energía interna de un sistema termodinámico que se proporciona a su temperatura absoluta y se incrementa o disminuye por transferencia de energía. La energía térmica puede obtenerse de múltiples maneras, a través de distintas fuentes que entregan calor. Los motores térmicos mueven energía de un lugar caliente a un lugar frío y desvían parte de esa energía a energía mecánica. Los motores térmicos requieren una diferencia de temperatura para funcionar. Hidrocarburos líquidos. Este tipo de material se le es conocido como petróleo, aunque también, si estos hidrocarburos se calientan, se les es llamado como gas natural. Otro uso, aparte de usarse en un motor, también se usa como una materia prima de primer orden para la producción de grandes elementos de gran valor y de uso tan cotidiano como el plástico, ropa y medicamentos. Diseños de los carros. En este proceso todos se tienen que hacer bocetos, en donde los dibujadores o creadores van dibujando el nuevo automóvil. Para darse una idea, seguían lo que les gustaría o pensaban crear a detalle. La generación del carro. Aquí es donde se crea virtualmente los bocetos ya hechos del automóvil para darle más volumen al carro. También se hace para darle un seguimiento técnico. Modelo de Clay. El modelo de Clay es un modelo de arcilla de un automóvil. Generalmente se usa para ver el diseño, dar ideas y ver el boceto del diseño. Esta forma de diseñar los autos tiene más de 80 años que se practica. Este tiende a ser un proceso rápido y consistente en hacer un auto de arcilla. Se construye una base sólida de madera. La arcilla que se utiliza es muy fina y contiene un porcentaje de cera alrededor de un 70%. La arcilla se calienta en hornos a unos 50 o 60 grados para que se ponga blanda y sea más moldeable. Posteriormente se cubre la figura de madera con esta arcilla y después de eso se puede empezar a moldear. En algunas ocasiones se pueden colocar al modelo unas piezas de plástico o incluso reales, como por ejemplo una versión de reproducción de los faros o de las llantas. Cuando se tiene un diseño ya confirmado de los autos, este se manda a hacer
mejor los materiales necesarios para poder crear el producto final. Aquí es donde entra la parte de los colores, distintos diseños y modelos a cada carro. Por lo que hay que recordar que existen diferentes tipos de automóviles o modelos. Automóviles deportivos. Los automóviles deportivos son un automóvil de turismo diseñado para poder circular a altas velocidades, pero en lugar de un automóvil de carreras, este está pensado para conducirse en una vía pública. Tiene mejor aceleración, velocidad máxima, adherencia al asfalto y un mejor sistema de frenado, lo que se logra mediante motores, frenos, suspensión, caja de cambios, neumáticos y tipo de carrocería especial. Automóviles eléctricos. Estos son vehículos que son propulsados por uno o más motores eléctricos. Esto puede alimentarse a partir de una fuente externa que suministra energía eléctrica, o pueden ser autónomos al tener instalados una batería, paneles solares o un generador eléctrico que transforme un combustible en electricidad. Autómatas. Este tiene de definición como una máquina automática programada para realizar determinadas operaciones, de manera que pueda sustituir algunos de los trabajos de los seres humanos, en especial los trabajos pesados, peligrosos o repetitivos, permitiendo adaptarse a otras situaciones. Inteligencia artificial. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático son aplicados a la seguridad vial, que permitirán, entre otras cosas, que los conductores sean capaces de adelantarse a los posibles fallos mecánicos de un vehículo y así disminuir el riesgo de siniestrilidad. Y eso sería todo de los carros y su evolución. Les agradezco su atención.